Señores, bienvenidos una vez más a este espacio, Enfoque Binario, un servidor, Luis Eduardo Gutiérrez. Me acompaña mi amigo Gilberto Luna Ulloa. Buen día, Gilberto. Buenos días, Luis. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que decidan escuchar esta programación de Enfoque Binario, disponible en todas las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí y hoy tenemos un tema sumamente interesante que ha estado en la palestra pública, que es el tema de la situación política y social de Haití. Realmente un tema preocupante para nuestro país, sobre todo, y para la región del Caribe. Cuéntame cómo ves estos acontecimientos en Haití y así, grosso modo, lo que está sucediendo. Mira, este es un tema que muchas personas nos han pedido tratar en este espacio, aunque algunas personas señalan que nosotros como país de por sí ya tenemos suficientes problemas de los que deberíamos estarnos ocupando. Yo creo que sería un tanto ingenuo pensar que la situación de crisis económica, social, de seguridad que está afrontando el país vecino de Haití no nos está impactando y no nos va a seguir impactando. Yo creo que sería muy ingenuo pensar eso e indudablemente es algo a lo cual nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el presidente Luis Abinader hace unos días llamó a todos los ciudadanos dominicanos a evitar ir a Haití, fruto de la situación de crisis, de inseguridad que se vive allí, por el apoderamiento de las pandillas de gran parte del país. Recientemente, y yo sé que es algo de lo que tú quieres hablar, incluso se secuestraron varios ciudadanos norteamericanos. Me parece que son 17 personas que estaban en calidad o en condición de misioneros en Haití, y hoy están secuestrados. No, y lo dramático del caso, Gilberto, es que incluso hay un bebé. Hay un bebé tengo entendido que de 8 meses que está secuestrado. O sea, es una situación completamente impresionante que uno se pregunta cómo fue que esa nación llegó a vivir esta situación que están pasando actualmente. Son 16 misioneros norteamericanos y una canadiense también. Y están pidiendo $1 millón por cada secuestrado. Es una banda que se llama Los 400 Mawoso, que la traducción sería Los 400 Idiotas, así literalmente esa es la traducción. Y es una de las tantas bandas que están ahora mismo controlando Haití. Yo vi un politólogo haitiano, apellido Pierre, Jean-Joseph Pierre, que estaba mencionando que aproximadamente el 50% de la capital haitiana, Puerto Príncipe, está controlada por las bandas criminales. Imagínate tú, una situación donde hay un Estado fallido. Evidentemente esos grupos criminales han tomado el lugar del Estado. O sea, es una situación completamente caótica que se vive allí. Los ciudadanos tienen miedo, las personas no quieren viajar hacia Haití, con lo cual eso agrava aún más la situación. Pero hay un tema interesante que yo también quiero tu opinión al respecto. Tú sabes que en cuanto a esa situación del control de las bandas, se dice que ha sido la clase política y la clase empresarial la que en un principio fomentó la creación de esas bandas y las alimentó con la función de protección, la protección para los empresarios, para los políticos y demás. Y que incluso se dice que el fallecido presidente Moïse estaba financiando, estaba apoyando esas bandas, pero que llegó un momento en el cual la situación se salió de control completamente y esa es la situación actual que está ahora. Es decir, que es bueno que se tome en cuenta que existe una corresponsabilidad, de acuerdo a muchos analistas, expertos en el tema haitiano, hay una corresponsabilidad con los políticos y los empresarios, es decir, la clase dirigente haitiana, en cuanto a esa situación de las bandas. O sea, que algo impresionante, o sea, que sea el mismo Estado
que haya fomentado la creación de eso. ¿Y tú crees que en Haití ahora mismo podemos hablar de un Estado? Bueno, el Estado fallido o las migajas de Estado que queda ahí. Porque a mí me parece que ahora mismo eso es una selva. Hay mucha gente que hablan que estamos frente a la somalización de Haití. Claro, totalmente. Ante la inseguridad que se está viviendo, ante el asesinato de un presidente recientemente, que al día de hoy todavía no sabemos a ciencia cierta exactamente la dimensión de lo que pasó, lo que hubo detrás de todo eso. Y fíjate que esas bandas, que probablemente en su momento fueron apoyadas por empresarios o por algunos políticos haitianos, hoy le están exigiendo, por ejemplo, al primer ministro de Haití que renuncie. Esas son unas de las exigencias que hace esa banda a propósito del impedimento y la situación de calamidad que está viviendo Haití, fruto de que esas bandas están imposibilizando incluso el traslado de combustibles al país. Claro. Y eso está creando una situación de carácter terrorífico, diría yo, para ciertas empresas, para hospitales privados, en un país donde la generación eléctrica es muy deficiente. Obviamente tienen que depender de combustibles fósiles, de gasoil, de gasolina, para encender plantas, para comunicar a la gente, las radiodifusoras. De manera que el Estado haitiano, el país o la selva, como ustedes quieran llamarla, está enfrentando una situación de mucha calamidad. No hay seguridad en Haití. Recientemente en la República Dominicana también fueron secuestrados varios camioneros que trasladaban combustibles a Haití. Fíjate que solamente se habla de los misioneros. Ya a la gente se le olvidó a esos camioneros dominicanos que fueron secuestrados en suelo haitiano. Y lo lamentable de todo esto es que a pesar de la motivación que ha tenido la República Dominicana en diferentes escenarios a través de su canciller, de nuestro presidente, incluso en la ONU, de señalar lo que está pasando en Haití, de llamar la atención de la comunidad internacional para que tome algún tipo de medida tendente a remediar esta situación, lamentablemente la comunidad internacional no está haciendo absolutamente nada. Yo veo, por ejemplo, en este caso que los Estados Unidos, que es el policía de América, por así decirlo, o del mundo, que fomenta tanto la democracia y que está al tanto de situaciones de carácter de terrorismo, diría yo, porque es que lo que está pasando en Haití está a la puerta de que eso pase, y el nivel de inseguridad es tal que Haití ahora mismo es un estado que puede ser aprovechado por delincuentes internacionales para que sirva como puente para el traslado de estupefacientes, de sustancias narcóticas, de armas de fuego, de trata de personas. Entonces es una situación que impacta no solamente la República Dominicana, sino toda la región. El hemisferio. Pero yo me atrevo a decir que lo que está pasando en Haití es fruto definitivamente del fracaso de la comunidad internacional. A veces uno se pregunta, Gilberto, ¿para qué sirven los organismos internacionales? ¿Cuál es la función que, no que deberían asumir, sino la función que en los hechos están asumiendo? ¿Cuál es la finalidad que tiene, por ejemplo, la ONU, la OEA? Porque reuniones y discursos bonitos, eso está muy bien, pero al momento de resolver los problemas, estamos viendo una seria deficiencia de la comunidad internacional. Fíjate que la inmensa mayoría de los analistas, incluso de analistas haitianos, dicen que no existe una salida al problema de Haití sin la ayuda de la comunidad internacional. Evidentemente eso no quiere decir que la solución sea una intervención militar, porque eso también fracasó. ¿Y a qué tú te refieres con ayuda de la comunidad internacional? Bueno, apoyo económico, porque eso es lo que tradicionalmente se le ha estado dando a Haití durante mucho tiempo. Y la clase dirigencial y empresarial de Haití lo único que ha hecho es enriquecerse y beneficiarse. Sí, pero de toda esa ayuda internacional. Hay quienes plantean, porque el problema con las ayudas internacionales es la siguiente. Luego del terremoto hubo una avalancha de ayudas y realmente en ese momento, aunque suene quizás feo decirlo, pero eso fue una oportunidad para Haití, en el sentido de que puso a Haití o sea, visualizó el problema haitiano, porque el problema haitiano venía desde antes del terremoto.
el terremoto hizo que la comunidad internacional volviera a poner sus ojos en Haití, y esa fue una posibilidad para el relanzamiento de ese país, al margen de la tragedia que constituyó el terremoto. Pero esa avalancha de ayuda que llegó no fueron controladas, no fueron vigiladas. Lo que proponen muchos ahora mismo es que esas ayudas sean fiscalizadas, para que precisamente no ocurra lo que tú estás señalando, que la clase dirigente haitiana, esa oligarquía de hierro que domina ese país, no acabe acaparando esas ayudas como lo ha hecho hasta ahora, porque hablamos de bandas de delincuentes, pero también existen bandas de cuello blanco en Haití, que son las responsables del caos político, económico y social que está viviendo esa nación. Entonces, si eso se hace a través de un mecanismo de control, yo pienso que podría intentarse, al menos. Ahora, fuera de ahí, de la ayuda de la comunidad internacional, yo no veo solución, porque ellos de manera, digamos, solos o de manera espontánea no van a poder resolver su problema. Es imposible, porque eso es lo que tú dices, ahí no hay Estado, ahí no hay nada. Si no hay una ayuda internacional, ¿cómo van a resolver su problema? La burguesía haitiana, la clase media alta y la clase alta se está yendo de Haití desde hace muchos años. Hay muchos que están llegando aquí ya, que están sacando sus capitales. Porque, óyeme, por más dinero que tú tengas en Haití, ya ha llegado un momento en que incluso esa clase millonaria no está a salvo allá. Pero por eso yo te digo que de qué manera se va a ayudar, de qué manera se va a fiscalizar, a supervisar cualquier tipo de acción pacífica que se tome en Haití, cuando no hay los elementos mínimos institucionales que garanticen la efectividad de esas ayudas. Por eso yo soy partícipe, aunque suene un tanto radical, de que la solución en este momento es algún tipo de intervención de un cuerpo integrado por varias naciones que ayude a pacificar, a garantizar la seguridad del Estado haitiano, porque en función de que se logre esa seguridad, en función de que haya un organismo que pueda garantizar que se desenvuelvan libremente las actividades, es que se puede pensar posteriormente en una ayuda fiscalizada, supervisada, que permita el desarrollo integral de ese país. Pero el problema es que eso fracasó también. Ahí es que está el problema. La MINUSTAH duró años allá. La MINUSTAH incluso llegó antes del terremoto, que fue en el 2010, y no se resolvió. No, pues lo que tenemos que hacer es aprender de esos fracasos, rectificar las cosas que no funcionaron, pero yo creo que en esta situación, en una situación de desesperación que están viviendo en Haití, fruto de la falta de suministros básicos, de la falta de suministros de alimentos que están afectando a mucha gente. Fíjate que la República Dominicana, ante esa situación y ante el desabastecimiento de combustible que está viviendo Haití, tuvo que replegar muchísimas unidades élites del ejército en la frontera para garantizar la seguridad del país. Entonces, esa es una realidad que está ahí, que hay que afrontar, y que ojalá que la comunidad internacional se interese y no nos deje a nosotros exclusivamente ese problema. Tú sabes que es lo más grave de la situación haitiana, viéndolo desde el punto de vista dominicano, que el crimen organizado, en cierto modo, funciona igual que una empresa privada. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el sueño de toda empresa privada que funciona, vamos a decir, en Panamá o en Costa Rica o en República Dominicana o en Estados Unidos? Llevar sus operaciones a otros países, internacionalizarse. Y precisamente ese es el peligro que muchos analistas están observando en cuanto a la situación haitiana, porque temen que esas bandas que están controlando Haití tengan la intención, la ambición de internacionalizarse, de llevar esas actividades criminales a otros países. ¿Y cuál es el país que a ellos se le haría más fácil de llevar esas actividades criminales? No es a Cuba, no es a Jamaica, es a República Dominicana, que la tienen al lado.
Pero es más fácil. son bandas organizadas. Claro que sí. Pero ¿Tú has visto el armamento que tienen esa gente? Claro que sí. Pero además, el control que tienen esas personas ahora mismo de Haití. Claro. Yo leía en la prensa internacional en el día de ayer que a propósito de unas huelgas, de unos parques que se están haciendo en la capital, esas bandas hicieron una rueda de prensa. Oye, Claro. una rueda de prensa. Claro que sí. Para hacer un llamado a Haití, a la comunidad internacional. Ellos son los que mandan. ¿Qué es lo que eso te quiere decir? Que ahí no hay policía, ahí no hay ejército, ahí no hay nada. Ellos son los que controlan la seguridad de ese país. Ahora, ¿tú crees que eso podría, qué consecuencias podría tener eso para República Dominicana? ¿Esas bandas podrían conseguir aliados aquí? ¿Podrían asociarse con el crimen organizado de la República Dominicana? Porque actualmente aquí no existe como tal una industria del secuestro. Han habido secuestros de manera aislada, pero aquí no ocurre lo que ocurre en México, lo que está ocurriendo en el mismo Haití. Y precisamente por eso era que te decía que el miedo de muchos analistas es que ese crimen organizado, que como tú bien señalas, está controlando ese país, pueda trasladar sus operaciones a la República Dominicana. Y yo creo que el gobierno dominicano, que nosotros como ciudadanos tenemos que estar muy atentos a esa situación, porque debemos evitar a toda costa que eso ocurra. Porque si ese problema comienza a trasladarse aquí, mira, aquí no se sabe lo que podría pasar. No nos podemos sorprender de que eso pase mañana, porque con la porosidad de nuestra frontera, a nadie le debe sorprender si a diario están pasando individuos antisociales vinculados a esas bandas, que pasan quizá de manera pacífica, que quizás se integran en alguna de la comunidad dominicana y que mañana pueden querer organizar, pueden tomar ciertas acciones vandálicas. ¿Tú sabes cuál es el problema, Gilberto? Que la clase dirigente, una parte de la clase dirigente dominicana, los empresarios, los políticos, intelectuales que emiten opinión, hacedores de opinión, a veces tienen miedo de tocar el tema de Haití, porque ese es un tema en República Dominicana que en muchos sectores es tabú, porque cuando una persona habla del tema haitiano, habla de reforzar la frontera, tienen miedo de que lo cataloguen de extrema derecha, de ultranacionalista, de xenófobo, pero el problema está, Gilberto, al margen de eso, de que este país tiene que pensar también en su seguridad. Mira, es un problema de seguridad. Yo lo veo en lo personal, no como un problema racial, aunque hayan grupos que lo vean así, no como un problema de xenofobia, aunque hayan grupos que lo vean así. Yo lo veo como un problema de seguridad. Si Haití fuera un país muchísimo más desarrollado que nosotros, o con los mismos niveles de desarrollo que nosotros, con un desarrollo institucional importante, a mí este tema no me parecería preocupante, el tema de la frontera, pero el problema es que Haití está gobernado, como tú bien señalas, por grupos, por bandas criminales, y eso es peligroso. Mira, con Haití yo creo que está pasando como con el cuento del niño y el lobo, que decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y nunca llegaba, y la gente dejó de hacerle caso cada vez que el niño decía, pero esta vez se está diciendo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y el lobo ya lo tenemos ahí. Ya eso es una realidad inevitable y que nos está impactando. Mira, yo pensé que el día de ayer el presidente, por ejemplo, iba a tocar ese tema, porque es un tema relevante en este momento para nosotros como país, que nos impacta desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. O sea, nos está impactando en muchos sentidos y de alguna manera la República Dominicana, el Estado tiene que buscar la forma de garantizar que las actividades no se vean entorpecidas por estas situaciones que se están suscitando en Haití. Y lamentablemente lo que vemos es que eso va en incremento. No se ve que se está solucionando de manera paulatina, sino que ya han tocado fondo. Y uno ve que siguen bajando todavía. No que se mantienen en un punto, sino que cada vez es peor. Y eso es realmente lo más preocupante. Y bueno, yo a veces peco de optimista. Yo pienso que quizá esta situación
pueda hacer que la comunidad internacional vuelva a poner su mirada a Haití, que haya una salida, como tú bien señalabas anteriormente. Y vamos a ver, hermano, porque como dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Uno no puede tampoco asumir una posición de derrota, pero la República Dominicana tiene que a través del liderazgo que tiene en el Caribe, a través de su canciller, a través de sus de los hacedores de opinión, tratar de que la comunidad internacional tome en cuenta Haití, que la siga tomando en cuenta, porque a veces ocurren cosas en ese país y el tiempo pasa y la gente se olvida hasta que ocurre una nueva desgracia, y tenemos que tratar de mantener eso, de que ese país hay que buscar la manera de ayudarlo. Afortunadamente para eso está Enfoque Binario, para eso estamos nosotros, para recordarle a la gente los temas que verdaderamente impactan directa e indirectamente a la República Dominicana. Y los temas que muchos no quieren tratar también, que los tratamos aquí. Así es. Lamentablemente llegamos al final, Gilberto. Invitar a la gente a que nos acompañe a través de nuestras redes sociales, a que comparta el contenido de esta publicación, a que la comente, a que nos manifieste su opinión, su parecer, que por supuesto es importante para cada uno de nosotros. Sí. Hasta un nuevo encuentro. Realmente